Un cordial saludo, queridos compañeros y tutor. Para esta fase momento 3 de la lectura crítica y comprensiva, escogí la lectura de inclusión educativa. Entonces tenemos que hacer primero las referencias a las ideas fuerzas. Las primeras ideas fuerzas que encontró en la lectura va enfocada a las figuras de orientadores y orientadoras. Entonces aquí dice que la orientación requiere, como sucede con la educación, de otros saberes para adquirir peso y sentido. O sea que quien orienta educa y quien educa orienta. Esas son unas ideas que tenemos que tener presente para en cuanto al docente. La reflexión que podemos tener en la teoría es que gracias a los orientadores y orientadoras, el sistema educativo se ha sensibilizado y ha tenido para los más necesitados un especial sentido de equidad. Entonces tenemos que ver que los objetivos son máximos, son optimizar el logro académico de todos los estudiantes y establecer sus relaciones. O sea que tenemos que tener presente que el orientador es una figura capacitada para trabajar por la escuela y mejorarla, lo cual le hace partícipe de la labor del liderazgo. Otras ideas fuerzas que encontramos en la lectura es las perspectivas de análisis para comprender la orientación. Claro que está infundada sobre la inclusión educativa. Entonces tenemos que ver que vienen desde la certeza a la incertidumbre, de la simplicidad a la complejidad, de la neutralidad al compromiso y del individualismo a la colegialidad. Entonces estas características pueden abordar nuevas expectativas. Estas tienen componentes emocionales, sociales y políticos. O sea que tenemos que ver que según una reflexión oportuna y continua de estas perspectivas ayudan al orientador a tener una base fundamental en el desenvolvimiento en cuanto al aprendizaje. El trabajo diario que debe tener el orientador ejerce en ellos inicialmente a la aplicación de algunas de las estrategias expuestas. Estas pondrán un valor al nuevo rol que la escuela requiere de este profesional. Las otras ideas fuerzas serían de la clausura a la apertura, voluntarismo a la institucionalidad, de la uniformidad a la diversidad y de la queja a la transformación. Entonces, la escuela ha de facilitar estas herramientas para analizar lo que está sucediendo y además generar compromiso para mejorarlo. Si la escuela se cierra sobre sí misma, no podrán tener en cuenta lo que sucede fuera de ella. Será muy difícil que pueda superar esas limitaciones. O sea que teniendo en cuenta estas bases fundamentales, cada grupo, tenemos que decir que cada grupo es único y irrepetible y cada persona tiene capacidades diferentes. La clave de la diversidad esta es una idea fuerza muy fundamental. ¿Por qué? Porque la diversidad viene bien enfocada en la inclusión educativa. Entonces, según la idea fuerza, la institución escolar alberga problemáticas muy diversas, no solo debidas a las diferencias infinitas individuales, sino a las diferencias grupales en cuanto hablamos de etnias, lingüísticas, culturales, religiosas, económicas, etc. Entonces, cuando se habla de diversidad, se reconoce la identidad de cada persona y es preciso poner en funcionamiento procesos inspirados en la filosofía de la diversidad. Es indispensable algunos requisitos para abrir las puertas a la diversidad y contar con los medios. La otra idea fuerza es la identidad personal. Entonces, las personas tenemos diferencias en numerosos ámbitos, o sea que los ámbitos que se marcan la diferencia entre las personas son múltiples, por no decir infinitos. Entonces, se pueden encontrar diferentes factores que nos muestran las diferencias de las identidades. Se encuentran entre estas características como cognitivas, que es la creatividad, también las características afectivas como la motivación. Otras características importantes que podemos encontrar son las sociales, ahí podemos encontrar familias, amistades, y obviamente también tenemos las características culturales, ahí podemos encontrar la raza, el género, la religión. No debemos de olvidar que cada individuo es único, irrepetible, irreemplazable, complejo y dinámico. Otra idea que yo puedo encontrar es la diversidad como valor, o sea que solo hay una educación cuando un individuo concreto crece y se desarrolla según el máximo de sus potencialidades. O sea, la diversidad debería ser entendida como el conjunto de características que hacen a la persona a los colectivos diferentes en relación con factores genéticos. O sea que el trabajo cooperativo es la herramienta ideal para conseguir la ayuda que necesitan. Un nuevo modo de
enseñar donde todos los niños son iguales y tienen la misma responsabilidad dentro del grupo, donde todos aprenden y todos enseñan poco o mucho al resto de sus compañeros. Y la diversidad es un valor educativo que enriquece al profesorado y al alumnado. Entonces, la otra idea es la atención de la diversidad. Esta atención a la diversidad se produce desde unos postulados asumidos por todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Entonces, la educación debe buscar el desarrollo humano y no excluir de su influencia a ninguna persona. Entonces, la inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la necesidad de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje. Entonces, las culturas y las comunidades y reduciendo la exclusión de la educación. No podemos olvidar que aquí podemos involucrar cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias. Ya en lo último podemos tener en cuenta que las características pueden tener un nivel de profundidad mayor o menor. Entonces viene desde la permeabilidad, flexibilidad, creatividad, colegialidad y la complejidad. Entonces, si nos basamos y si vemos el ámbito que proyecta este desarrollo en la escuela, vemos que, por ejemplo, la permeabilidad es un concepto más amplio de participación que incluye otras esferas. Entonces, todo esto significa que todos los estudiantes reciben los soportes que requieren para tener la oportunidad de participar como miembros de una clase o aula regular, con pares de su misma edad. Entonces, todo esto viene a consecuencia de que el proyecto llegue a una educación inclusiva para todos. Ya por último les dejo esta frase que me parece importante, que es: la educación inclusiva significa que todos los niños y jóvenes con y sin discapacidad o dificultades aprenden juntos en las diversas instituciones con el área de soporte apropiada. Entonces, esta es la escuela inclusiva. Muchas gracias por su atención y entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.